que el Señor les bendiga. Es un gusto estar nuevamente reunido con ustedes. El día de hoy vamos a continuar estudiando esta serie, El Gran Panorama Divino. Nos vamos a centrar el día de hoy en los reyes de Israel. ¿Ya? Así que les pido que puedan tener su Biblia a su alcance y que podamos estar concentrados en lo que el Señor nos va a decir el día de hoy. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu bondad en esta mañana. Te agradecemos porque eres bueno, eres maravilloso. Y te pedimos que nos hables el día de hoy y que podamos atesorar tu palabra y la podamos colocar en práctica en nuestras vidas. Ayúdanos a hacer tu voluntad cada día. Ayúdanos al día de hoy a tener los oídos prestos para tu palabra. Te glorificamos y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien. ¿Quién conoce la serie Juego de Tronos? ¿La conocen? Yo creo que sí, ¿cierto? O la mayoría al menos. Bueno, es una gran serie, una serie muy famosa que ha causado gran impacto en las personas. A mí personalmente me gusta mucho esta serie, a tal punto que en mi matrimonio las mesas de los invitados llevaron los nombres de las principales familias de esta serie. ¿Qué trata principalmente esta serie? Bueno, habla de un mundo fantástico, medieval, en donde hay varias familias importantes que son cercanas a la nobleza y que se disputan el poder por dominar el territorio que se llama Poniente o Westeros. Y así tomar el control de todos los reinos y dominar desde un trono que ellos le llaman el trono de hierro. Desde ahí ejercían el poder y el control hacia el exterior. Pero a lo largo de la serie, los que son conocedores, observamos que principalmente se aprecia una ambición por el poder, lo cual lleva a que distintos personajes de esta trama de Juego de Tronos ejerzan la traición, la violencia o incluso la muerte, desatando una especie casi de guerra civil entre estos reinos, para hacerse así del poder en Poniente. Estas tradiciones en el Juego de Tronos lleva a que se produzcan grandes divisiones y que se deje de lado la principal amenaza que acechaba a estos reinos, la cual se encontraba detrás de un muro que separaba a Poniente y al norte. Estos eran los caminantes, o una especie de zombies que acechaban a los vivos. Lo que se visualiza en esta serie Juego de Tronos se puede relacionar o ver de manera similar en la historia de la instauración de los reyes en Israel, a través de los cuales Dios trajo bendición al pueblo de Israel, tiempos de unidad, de esplendor, pero también, producto del pecado y de la idolatría del pueblo de Israel, Dios en su justicia permite tiempos de división, de muerte o incluso de exilio. Entonces, estamos viendo esta serie, El Gran Panorama Divino, donde observamos que toda la Biblia es una historia coherente que apunta y nos lleva a la persona de Cristo. Es por eso que hoy nos centraremos en la historia de los reyes dentro de Israel, en donde buscaremos responder ciertas interrogantes, como ¿cuál fue el propósito de Dios al establecer reyes dentro de Israel? ¿Dónde se puede observar a Cristo dentro de toda esta historia? ¿Qué podemos aplicar a nuestras vidas en base a esta historia de la Biblia? Hemos visto cómo Cristo está presente desde la creación hasta la tierra prometida. Pues en las semanas anteriores hemos visto cómo hemos apreciado cómo Dios, después de haber rescatado a su pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, hace un pacto con ellos en el monte Sinaí. Y posteriormente llegan a una eventual tierra prometida, en donde acá se esperaba que el pueblo de Israel fuera fiel a este pacto con Dios. Pero el libro de Jueces nos da un contexto anterior de lo que vamos a hablar el día de hoy. En Jueces se nos explica principalmente que Israel falla rotundamente esta tarea de ser fiel a Dios. Hay un tiempo de caos, hay un tiempo de decadencia, en donde solamente queda en evidencia la necesidad
de personas que guíen al pueblo de Israel y que sean sabias y fieles a Dios. En Jueces 17, capítulo 17, versículo 6, se nos explica que en aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Los jueces, por un lado, son una muestra clara de la misericordia y el amor de Dios con el pueblo de Israel para guiarlos. Pero aún así, más que héroes, eran igual de pecadores. Pues, por ejemplo, podemos ver a Sansón, ¿cierto?, que su testimonio era un mujeriego. O vemos a Jafté, ¿cierto?, que puede o logra asesinar a su propia hija. Es por eso que alabamos lo que Dios hizo a través de los jueces. Pero esa no era la solución definitiva a la decadencia y al pecado de Israel. Este sermón estará centrado en 3 secciones. Específicamente girará en torno al pasaje de 2 de Samuel, capítulo 7, de los versículos 4 al 16. Y lo vamos a dividir en 3 secciones. La primera, nos centraremos en el reinado de Saúl. La segunda, en el reinado de David y Salomón. Y la tercera estará centrada en el reinado de Cristo. Entonces comencemos con la primera sección, el reinado del rey Saúl. El contexto es que luego de que el pueblo llegara a la tierra prometida, este pueblo no desarrolla la voluntad de Dios, pues su actitud continuaba constantemente siendo idólatra y alejada de todo propósito de Dios, e incluso de la promesa que Dios había hecho a Abraham, en donde Israel debía ser de bendición para todas las naciones, lo que claramente no estaba sucediendo con este pueblo de Israel. Pues más que ser de bendición para todas las naciones, ellos estaban comparándose con los demás pueblos, llegando incluso al punto de buscar sustituir a Dios por reyes terrenales. En 1 de Samuel, les pido que me acompañen, en 1 de Samuel capítulo 8, versículos 5 al 9, 1 de Samuel capítulo 8, de los versículos 5 al 9, podemos observar cómo Israel pide un rey. Dice así: le dijeron, tú has envejecido ya, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo, hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí. Pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente de cómo el rey va a gobernarlos. En este pasaje que acabamos de leer, se puede observar que Samuel era un juez importante para Israel, pero que ya había llegado a una avanzada edad y el contexto es que había colocado a sus hijos en el cargo, pero no tenían un buen testimonio, eran malvados. Por lo tanto, los ancianos de Israel van a donde Samuel y demandan un rey. Pues en el mismo versículo 5 podemos observar cómo piden un rey como lo tienen todas las naciones. Acá, Dios se enoja ante esta petición. No por el hecho de querer tener un rey, sino más bien por la motivación que estaba en sus corazones al pedir un rey. Ellos querían tener un rey que sustituyera a Dios, antes que un rey que estuviera sometido plenamente a Dios. Pues en ese deseo que tenían en sus corazones de ser como las demás naciones, no hacen más que rechazar el reinado de Dios sobre ellos. Eso que lo hacía algo especial, único al pueblo de Israel, ya no lo tienen. No son de bendición para las demás naciones, sino que buscan ser como ellas. En otras palabras, el pecado de Israel no era el deseo de tener un rey, sino de sustituir a Dios. Colocar la confianza, colocar la ayuda en el ámbito humano. Y eso, ante los ojos de Dios, era un pecado grave.
¿Qué podemos aplicar de esto? Debemos tener cuidado de caer en algo similar. Debemos dejar que Cristo reine constantemente sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. No debemos ser los reyes de nuestro propio corazón o de nuestra propia vida. Tampoco debemos dejarnos llevar por las corrientes de este mundo. Debemos ser sal en esta tierra. Debemos ser luz para las personas que están desesperanzadas. Eso es lo que nos manda el Señor, el cual es nuestro verdadero Rey perfecto. Bajo este contexto es que Dios, a pesar de que Israel le solicita a un rey, Dios muestra su misericordia, pues les entrega un rey. Y Saúl es ungido rey de Israel. La Biblia nos explica que Saúl parecía ser alguien a la altura del cargo que se estaba solicitando. Pues en Samuel se nos explica que era buen mozo, que tenía gran porte. Y al comienzo de este reinado, Israel obtiene importantes batallas militares, victorias, y Saúl servía fielmente a Dios. Pero vamos a ver que de pronto se vuelve desobediente a Dios. Y también se vuelve arrogante con el mismo pueblo de Israel. Y como resultado, Dios entrega el veredicto contra Saúl. En 1 Samuel capítulo 15, 23 se logra ver y dice Dios: como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Por esta razón, Dios comienza a buscarle un sustituto a Saúl. Y en 1 Samuel capítulo 16, de los versículos 1 en adelante, el Señor le dice a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedar llorando por Saúl, si yo ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Aquí podemos observar bajo este contexto cómo Dios es un juez totalmente justo. Por ende, debemos amar la justicia de Dios. Observamos acá cómo el Señor le prohíbe a Samuel estar triste por Saúl, mostrándole claramente que la voluntad de Dios es mucho mejor que cualquier voluntad del ser humano. Así que Dios levanta a Samuel de su tristeza y lo envía a esta nueva misión. ¿Qué podemos aplicar de todo esto? Es que debemos tener cuidado de desobedecer, como lo hacía Saúl. Si bien sabemos que el Señor es rico en misericordia y nos perdona, también debemos tener en cuenta que toda desobediencia y pecado desenfrenado trae consecuencias. Por ende, debemos orar al Señor cada día, cada instante, para así poder obedecer los preceptos que nos entrega el Señor, cada día, a cada momento. Ahora, David está en la mira. Incluso es ungido rey o sucesor de Saúl. Pues hemos visto a lo largo de todo el estudio de esta serie que Dios no se fija principalmente en el físico, sino más bien en el corazón. Y David tenía un corazón conforme al Señor. Incluso la presencia del Señor se manifiesta en David cuando asesina a este gigante, Goliat, ¿cierto? Este gran campeón filisteo. Pero vamos a observar que David no se le hace fácil ser el ungido de Dios en su reinado. Pues, por ejemplo, Saúl, cuando se entera de que David va a ser el heredero, lo persigue para asesinarlo. Y David debe correr y es fugitivo en el desierto. Hasta que Saúl muere en batalla y él asciende al trono. Es así como pasamos a la segunda sección, al reinado de David y Salomón. Al final, cuando asciende David, parecía que ya había un rey más conforme a Dios, un hombre más del agrado de Dios. Pues observamos que durante la mayoría de la vida de David, él sirve fielmente a Dios. Y Dios se glorifica por medio de él, pues el pueblo de Israel se expande, hay victorias militares e incluso unifica las tribus de Israel. Algo muy maravilloso.
Dios muestra constantemente el amor dentro de David, al usarlo constantemente para su gloria. Hay un periodo de gran paz, de estabilidad, esplendoroso para Israel durante este tiempo. Incluso David conquista Jerusalén, a la cual llama Sión, tierra prometida. La establece como capital política, pero también busca establecerla como una capital religiosa. Él quiere construirle un templo a Dios. Así que David le pregunta a Dios si le puede construir un templo. Y la respuesta, y les pido que me acompañen, la encontramos en 2 de Samuel, capítulo 7, de los versículos 4 al 16. 2 de Samuel, capítulo 7, de los versículos 4 al 16. Aquí observamos que Dios le responde a David, pero también le entrega una gran promesa. En los versículos 4 al 8 observamos lo siguiente. Pero aquella misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor: ¿serás tú acaso quien me construya una casa para que yo la habite? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá, en una tienda de campaña a manera de santuario. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, cuando mandé a sus gobernantes que pastorearan a mi pueblo Israel, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso: yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Acá nos refleja el texto que Dios no quería que David le construyera un templo. Más bien, quería que a través de David Él guiara al pueblo de Israel, que trabajara en su unificación y que destruyera a los enemigos de Israel. Pero más adelante, Dios vuelve a recalcarle a David las promesas que anteriormente ya había hecho, como por ejemplo con Abraham. Pues observamos en los versículos 9 al 11 lo siguiente. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido y he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré gobernantes sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que Él será quien te construya una casa. Dios promete la aniquilación de los enemigos de Israel, la fama sobre toda la tierra y la promesa de un lugar designado para que el pueblo viva sin sobresaltos. Dios promete una dinastía, le promete a David una casa que va a durar, ¿cierto?, con muchos descendientes. Pero luego, en los versículos 12 al 16, se deja en claro que el futuro depende de un rey posterior, a través del cual Dios va a cumplir cada una de las promesas. Este gran hijo de David, el cual se refiere al Hijo de Dios, el cual es Cristo. Versículo 12 dice: cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construye una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Esta promesa maravillosa nos refleja dos aspectos, uno de carácter natural y uno de carácter divino. Pues muchas profecías del Antiguo Testamento se cumplían en más de un nivel. Esta promesa se cumple de modo parcial en su hijo Salomón, el cual iba a ser sucesor del rey David, quien construiría físicamente un templo para Dios. Pero luego solo se cumple plenamente en el Señor Jesús. Es decir, el templo que el rey Salomón edificaría prefiguraba principalmente lo que Dios haría a través de su Hijo, Jesucristo.
Hermanos, aquí observamos que Jesucristo va a ser ese reposo, es el reposo, es la casa prometida a David. En Él nosotros podemos hallar un descanso verdadero, tanto del pecado como de la muerte. Y además se nos promete que vamos a morar y estar con Él por toda nuestra vida, por la eternidad. Qué más maravilloso que siempre estemos con Él. Ahora bien, parecía hasta este punto ir todo muy bien, pero vamos a ver que David no era perfecto, para nada, pues su lujuria lo termina por llevar a adulterar con Betsabé y a ordenar posteriormente esta muerte del esposo de ella, Urías. Eso lo vemos en 2 Samuel capítulo 11. Como es obvio, esto le va a desagradar totalmente a Dios. Y por medio de tal acto llegan múltiples consecuencias a la vida de David. Él se había acostado con la mujer de otro hombre y además había mandado asesinar a este hombre para esconder ese pecado que había cometido. ¿Esto qué nos enseña? Que no debemos esconder un pecado con otro pecado, pues eso solo genera que nos hundamos cada vez más en él. Dios el día de hoy nos manda a que debemos confesar constantemente nuestros pecados, nuestras debilidades, pues Dios es rico en misericordia y Él nos puede perdonar siempre que haya un corazón arrepentido. Podemos acceder libremente al trono de la gracia, el cual es Jesucristo. Debemos allegarnos confiadamente a Él. Acá, a pesar de este contexto, Dios muestra su amor y misericordia, pues envía a un profeta, al profeta Natán, para que exhorte a David. Ante esto, David se arrepiente y reconoce su pecado. Dios le perdona, pero ahí comienza una serie de consecuencias del pecado de David. Por ejemplo, observamos que su hijo Amnón abusa sexualmente de su hermana Tamar. Y luego Absalón, al enterarse de esto, manda a matar a su hermano. Y luego incluso se rebela contra su padre David. Y David debe nuevamente estar fugitivo en el desierto. Esta rebelión de su hijo contra David termina cuando Absalón es asesinado. Y obviamente el corazón de David queda totalmente destruido. Por ende, acá, ¿qué podemos aplicar? Que nuestras malas acciones siempre generan malas consecuencias. Por eso debemos orar constantemente al Señor, para que Él nos sostenga día tras día, cimentado en esa roca firme y verdadera, la cual es Cristo. Al pasar el tiempo, David muere y asciende al trono Salomón. Él asume el cargo y en su comienzo reina sabiamente. Su reinado trae seguridad, esplendor, trae prosperidad a la tierra, reflejándose en la construcción física del templo. Todo parecía ir muy bien. Es como si todas las promesas que Dios le había hecho a David se habían cumplido en Salomón. Pues el mismo Salomón en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56, exalta a Dios y dice: bendito sea el Señor que conforme a sus promesas ha dado descanso a su pueblo Israel. Pues observamos que en este periodo el pueblo de Israel era muy numeroso, como la arena. También dominaba gran parte de la tierra, desde el río Éufrates hasta los límites con Egipto y también con los filisteos. Y también Israel estaba siendo de bendición para las demás naciones, porque la reina Sabá va a donde Salomón y aprovecha esta sabiduría que Dios le había entregado y glorifica a Dios. Por lo tanto, parecía que todo iba muy bien, pero al final observamos que no sucede así. Salomón se casa con muchas mujeres extranjeras y empieza a adorar a los dioses de ellas. Eso lo vemos en Primera de Reyes capítulo 11. Una vez que Salomón muere, se desata una especie de guerra civil, la cual conlleva a una división de este pueblo de Israel y la desintegración de este reino que estaba establecido. Tan pronto como Roboam, hijo de Salomón, asume el trono, las 10 tribus del norte se separan, producto de los impuestos o de la carga del trabajo pesado, y se rebelan contra él, levantando un propio reino,
el cual estaba a cargo de Jeroboam. Por ende, los 120 años de estabilidad de Saúl, David y Salomón prácticamente se habían ido a la basura. El reino del norte pasó a ser llamado Israel, con capital en Samaria, y el reino del sur, el reino de Judá, con capital en Jerusalén. Ocasionalmente aparecen reyes buenos en ambos reinos, pero la mayoría eran reyes malos. Por ende, observamos cómo comienza una espiral decadente, inevitable para ambos reinos. Después de conocer los reinados de Saúl hasta Salomón y esta división del pueblo de Israel, Dios nos hace ver que ninguno de estos reyes podría alcanzar una paz real para el pueblo. Porque el pueblo seguía confiando en el hombre y no en Dios, que lo había liberado tantas veces. Por eso, asimismo pasamos a la tercera y última sección, el reinado de Cristo, el cual es el verdadero rey. Bajo este contexto, Israel era decadente, una espiral decadente, y estaba dividido. Bajo este contexto nos preguntamos, ¿será que Dios se olvidó de las promesas que había hecho a David? ¿Será que ese era el reino prometido, lo que había establecido con Salomón? La respuesta es que no. A pesar de que las promesas se habían cumplido en parte con el rey Salomón, ese no era el reino final. Pues el cumplimiento de la promesa hecho a Abraham, Moisés y David lo encontramos solamente en Cristo, el verdadero rey. Después de la caída de Adán y Eva, los seres humanos fueron exiliados del Edén. Comenzó un tiempo de pecado, de violencia. Pero no todo estaba perdido, pues en Génesis 3:15, en sermones anteriores, vimos cómo Dios promete que uno de sus descendientes vendrá a intervenir. Y así podrá restaurar todas las cosas que se habían perdido, estas cosas maravillosas del Edén. Un nuevo rey, un nuevo sacerdote que iba a restaurar toda la relación entre nosotros y Dios. Y observamos que Cristo es ese verdadero rey, el que a través de ese sacrificio en la cruz restaura todas las cosas. Pues observamos que a través de toda la historia Israel levanta a muchos que podrían haber sido este rey verdadero o este real sacerdote. Abraham, Moisés, David, Salomón. Pero vimos que cada uno de ellos falla. Pero sus historias apuntan a algo mayor, anticipando o prefigurando ese sacerdote y rey definitivo, el cual es Cristo. Ahora bien, considerando que la muerte de Cristo en la cruz, y bajo este contexto que Cristo muere en la cruz, muchos se pueden preguntar, ¿cómo puede ser eso un verdadero reinado? ¿Cómo puede ser eso un verdadero rey que muere en la cruz con debilidad? Pero, hermanos, esa es la manera verdadera en la que Él asciende a su trono real. Y aunque a veces no parecería un rey, más cuando muere, con debilidad, ¿cierto? Es este el preciso momento de su más importante victoria. Pues resucita el tercer día y mata el pecado, mata esa separación entre nosotros y Dios. Ahora, todas esas bendiciones que habían estado separadas y clausuradas del Edén, nuevamente pueden estar para nosotros disponibles. Por ende, Jesús es el nuevo y verdadero Rey. Es quien introduce una nueva era, en donde los nefastos efectos del pecado son eliminados. Y eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en los mismos milagros que hace Jesús, mostrando que Él es el verdadero Rey que viene a establecer un verdadero reino. ¿Se acuerdan Marcos capítulo 10? Cuando Jesús sana a un endemoniado, a un mudo, a un sordo, la gente queda maravillada y dice, ¿no será este el hijo de David? Jesús sanaba por el Espíritu de Dios, dejando en evidencia que el reino de Dios había llegado a nosotros. Una vez que Cristo resucita, nos deja esa grandiosa tarea de que debemos compartir el Evangelio a cada momento. Esta buena noticia de que llegó el verdadero Rey, el verdadero sacerdote, el cual gobierna y va a restaurar todas las cosas.
Él es el que verdaderamente cumple todas las promesas que estábamos hablando. Él es el Hijo de David, el cual establece un reino que durará para siempre, del cual por gracia todos nosotros somos parte. Es Cristo quien hace que los descendientes de Abraham sean tan numerosos como la arena que existe en la orilla del mar. Es Cristo quien gobierna sobre toda la tierra. Es Cristo quien establece una paz verdadera y una justicia real. Es Cristo quien no falla. Y es Él el que a través de su expiación en la cruz bendice a todas las naciones. En este día, Él nos invita y nos insta a que regresemos a Él, regresemos al Edén, y que podamos retomar nuestro llamado a ser sacerdotes de Dios. Pues, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10, se nos explica que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y se nos explica que nosotros antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Antes no habíamos recibido ninguna misericordia, pero ahora ya la tenemos, ya la hemos recibido. Por lo tanto, hermanos, todos nosotros que habíamos nacido en el pecado, en la oscuridad, Cristo nos llamó a su luz admirable. Y nos ha hecho suyos. Nos ha dado lugar como ciudadanos, como parte de su reino. Y nos capacita cada día a través de su palabra a que podamos ser parte de su sacerdocio real. Por ende, esto nos motiva a que en tiempos de debilidad pensemos que no estamos solos, que tenemos a Cristo. Por lo tanto, debemos hablar del Señor con nuestro prójimo y con todas nuestras personas que están cercanas a nosotros, mostrando el amor verdadero de Cristo. Tal como hablamos al comienzo de la serie Juego de Tronos, donde había un periodo de caos, de ambición. También observamos que había una persona que desde tiempo antiguo estaba profetizada para que estableciera orden y organizara un ejército para pelear contra estos caminantes blancos. Bueno, de la misma manera, Cristo es el verdadero Rey, quien trae un reino de paz y justicia real, el cual también estaba profetizado desde el inicio de la historia. Hermanos, en esta tarde el Señor nos insta a que nos examinemos los unos con los otros, ver si estamos siendo los reyes de nuestra propia vida, o si estamos buscando ser el rey de otra persona, o si estamos confiando más en el hombre que Cristo. Él hoy nos invita a confiar solamente en Él, pues a diferencia de todos los reyes, de todas las autoridades que fallan, Cristo permanece fiel y no defrauda. Vivamos según su evangelio, proclamando cada día su amor y su bondad, compartiendo las buenas nuevas del evangelio con los demás. Que Dios, en su misericordia, nos mantenga constantemente una fe real y verdadera, para que así tengamos un reposo real y la paz verdadera que solo Cristo, nuestro Rey, nos puede entregar. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, tu bondad. Te damos gracias por tu palabra que nos muestra que tú eres el verdadero Rey. El Rey que estaba profetizado y que estaba siendo esa promesa que le había hecho a David. Tú eres ese Rey que nos ha traído un reino acá a este lugar y que también por misericordia tú nos has hecho parte de ese maravilloso reino. ¿Qué más maravilloso que eso? Ayúdanos a cada día hacer tu voluntad, lo que tú quieres que hagamos. Ayúdanos a poner esta palabra en práctica, Señor. Ayúdanos a confiar en tu gloriosa expiación. Señor, sabemos que tú eres nuestra piedra angular. Eres tú quien también, por misericordia, nos haces piedras vivientes de tu casa. Y nos haces también siervos de tu evangelio. Bendícenos, Señor. Ayúdanos. Coloca un corazón apropiado a tu voluntad, que pueda amar al prójimo y a las personas que aún no te conocen, que están perdidas, para que así pueda venir esa fe salvadora que llegó a nosotros, a los demás. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.